ella, pues era nulo el estudio. Cuando ella era niña, pues no había posibilidades de que las mujeres estudiaran. De hecho, muchas cosas. Ella aprendió a tejer con popotes del campo y después decidió estudiar. Por eso digo que uno no puede rendirse, porque pues ya siendo ella una señora, decidió estudiar la primaria, entonces estudiamos juntas. Hola magistrada, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Normalmente empiezo mis videos preguntándoles cómo debo de referirme. Siempre les pregunto magistrada, licenciada, maestra, Consuelo, ¿cómo prefieres? Realmente sí, como te sientas cómodo. ¿Sí? No, no, los títulos y los estudios son, decía mi maestro Durán, apodos. Realmente la No, esencia es uno. no quiero adelantarme al tema de los maestros porque ahora te voy a preguntar de eso, pero eh, ambos somos de Querétaro y en Querétaro eres toda una institución. Sí, así es, como que me tienen como muy, muy en la mira. Fíjate Así es. que vi en redes sociales de la Facultad de Derecho que una aula lleva tu nombre, ¿no? Sí, justamente decidieron el director antes de que terminara el mes de la mujer, porque no solamente se considera como un solo día. Entonces en la universidad, justo el último día de marzo, se develaron 4 placas y una de esas placas corresponde a mi nombre. Es la primera vez en la historia de la Facultad de Derecho que salones llevan el nombre de mujeres. Normalmente todos tenían nombre, pero eran de maestros varones. Está bueno, ¿no? Está padre. Eh, Maestra, quiero comenzar por preguntarte algunas cosas. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres? Cuéntame un poquito de ellos. Bueno, pues yo soy originaria de Amealco, de Bonfil, ¿Dónde estamos? De hecho, muchas donde gracias estamos por recibirnos en tu justamente. casa. Muchas gracias. Y justamente donde estamos aquí nací. En esta casa, bueno, no en las condiciones en las que está, obviamente, pero justo aquí, pues fue la casa familiar. Aquí mi mamá y mi papá fue agricultor, mi mamá ama de casa y obviamente una ama de casa con muchas obligaciones, ¿verdad? Desde sembrar la tierra, ayudarle a mi papá y todo eso. ¿Cómo eran sus nombres? Mi papá Benigno Rosillo Garfias, de 1905, y mi Wow. mamá Eustacia García Zamorano, de 1922. Oye, veo que te causa un poquito de sentimiento hablar de tus papás. Sí, claro. Sí, pues es siempre estar aquí en donde fue el origen. Aquí teníamos 3 recámaras, una que era la cocina, la otra era la recámara de mis papás y las 4 mujeres, y la otra de los 7 hombres, y ahí terminaba la casa, ¿no? Oye, y permíteme empezar con esto, pero si tú pudieras a lo mejor l- mandar un mensaje a tus papás, que a lo mejor YouTube existiera en algún lado, qué mensaje te gustaría que les llegara ahora a tus papás? Bueno, a mi papá pues le diría, pues sí, tenías razón, este es, este es el lugar, porque él venía para acá y sus chapas inmediatamente se marcaban de rojo, y pues le diría, sí hice lo que querías, ¿Y a tu me vine mamá? para acá. Y a mi mamá pues le diría, pues ¿por qué te fuiste? Sí, veo que te causa un poquito de sentimiento hablar de tus papás. Sí, bueno, sobre todo, bueno, de mi papá pues mucho, pero de mi mamá sí, me mueve todo, todo Eh, el tapete, Era, era, claro. era, era tu consentida. Pues más bien yo era su consentida. Oye, Espero que mis 10 hermanos no vayan a brincar. oye, ¿tienes algún momento, sé que existen muchos, pero ¿tienes algún momento así que tú digas, híjole, quisiera volver a vivir esto con mi mamá, quiero revivir esto con ella? ¿Tienes algún momento así en particular? Pues yo creo que revivirían nuestras caminatas juntas, porque platicábamos mucho y pues tal vez eso, reviviría esos momentos en los que caminábamos horas y horas y no se nos acababa la plática. ¿Caminaban aquí? Caminábamos cuando salíamos de vacaciones, cuando estábamos juntas, aquí recorríamos la casa que era de su mamá, me Ok, platicaba lo que hacía con ella y pues sí, eran sus recuerdos. ok. Me dijiste que tienes 10 hermanos.
Sí, ¿Aún la más grande era la más chiquita? soy la 10ª. Somos 11 y soy la 10ª. O sea, casi la más chiquita. Casi la más chica. Después de mí, un hombre. ¿Vives, aún convives con tus hermanos? Sí, sí, cuando nos reunimos somos multitud. ¿Y quién es tu favorito? Todos son mis favoritos, pero bueno, pues hay más empatías, ¿no? Por ejemplo, con mi hermana María, pues nos llevamos excelente, ella es la mayor de las mujeres y pues nos llevamos como si fuéramos amigas. Y con mis hermanos, pues con mi hermano Raúl, que es el periodista, Okay. pues, es muy... Oye, permíteme que vuelva a hacerte la pregunta. Si tu hermana viera este video en 20, 25 años, 30 años, no sé, ¿qué mensaje te gustaría que viera tuyo en este video? Mi hermana, la mayor, pues a lo mejor que supiera que yo estoy muy agradecida de que haya ayudado a todos mis hermanos para salir adelante, porque pues empezó a trabajar muy chiquita para que todos pudiéramos estudiar. Y pues ella fue como muy pionera, el brazo fuerte de mi mamá. ¿Y a tu hermano? A Raúl, pues a él le diría que qué bueno que está y qué bueno que es como el hombro que impulsa para salir. Ok. Me dijiste que son 10 hermanos. ¿Cómo era tu infancia, maestra? O sea, ¿fue una infancia feliz? Entiendo que era una casa, ¿cómo llamarlo? Humilde, era una casa sencilla. ¿Cómo era? Pues sí, era una casa en la que sobraba el amor y faltaba muchas cosas más, pero mi mamá, una mujer muy visionaria, un día le dijo a mi papá, pues yo vendo los animales y nos vamos a San Juan. San Juan del Río. Y nos fuimos a vivir a la calle del Coyote, ahí en San Juan del Río, hoy Francisco Villa. Y pues ahí sin nada, como paracaidistas, mi mamá hizo ahí unos tejabanes para que estuviéramos, pues sus hijos, porque ella quería que estudiáramos. Y entonces pues empezó con sus animales que vendió, pues a hacer unos chiqueros, criaba puercos y pagaba la colegiatura de mis hermanos cada año, claro, con la venta de sus animales. Y a nosotras las mujeres pues nos tenía ahí con ella, y a los niños pues, los mandó a estudiar a Querétaro con el padre J. Guadalupe Velázquez. Ok, ahora me platicas eso. Ahorita llegamos a ese punto. Quisiera hacerte otra pregunta. ¿Volverías a vivir eso? Sí, yo creo que eso nos da el sentido de pertenencia y el conocer que si uno llega a salir adelante, pues hay una historia de esfuerzo, de dedicación, de amor, de entrega, y que es lo que lo hace a uno fuerte. Oye, maestra, ¿y cómo era Consuelo de niña? O sea, ¿era traviesa, era estudiosa, era muy tranquila? Era muy berrinchuda, porque como era después de muchos hombres, llegué yo, entonces pues casi que le vine a desbancar a José Luis, que era el inmediato anterior a mí. Y pues entonces pues era consentida dentro de lo que es todo en el mundo de los hermanos, ¿no? Pero pues mi mamá era pues muy disciplinada con nosotros y nos traía como muy a raya. Llegaste a San Juan del Río y mira, tal vez me voy a brincar un poquito para ir dándonos contexto, ¿no? Te decía al principio de la plática que todo mundo en Querétaro te conoce como una institución, ¿sabes? Ahora estás como candidata para ministra de la Suprema Corte. Así es. Pues fíjate que cuando se dio la reforma me dolió mucho, como a muchas personas seguramente, sobre todo a los que tenemos una relación directa con el Poder Judicial. Y me daba sentimiento ver a los proyectistas y a los jueces en manifestación luchando por un lugar. Cuando pues yo viví ese trayecto, ¿no? Y dices, ¿cómo ahora salir a pedir mi lugar, no? Si se supone que estoy ahí porque ya hice el mérito. Y dije, bueno, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y yo dije, pues yo voy a participar. Quiero ver si este proceso realmente va a ser, pues, transparente o no. Y decidí participar por el Poder Legislativo.
Ok, por respeto al Poder Judicial, claro. para que el Poder Judicial pudiera proponer a su propio personal. Tal vez empecé como de adelante para atrás. Antes de entrar de lleno al tema de por qué decidiste estudiar Derecho, quiénes fueron tus profesores, digamos que te marcaron en la trayectoria, me gustaría hablar muchísimo de tu trayectoria en juzgados, sé que tienes una trayectoria impresionante en carrera judicial, pero antes quiero conocer un poquito de tu vida personal, ¿no? Ahora en este momento, ¿cuál ha sido en tu vida uno de los momentos más tristes? O sea, el que tú digas, híjole, este momento fue uno de mis momentos más tristes. En la vida, pues el día que se fue mi mamá, ese fue el momento más triste. ¿Y el momento más feliz? El momento más feliz, pues cuando nació mi primera hija. La maternidad la viviste bien. Claro, sí. ¿Cuántos eres mamá de? De 5. ¿De 5? ¿Y quién es tu favorito? No, los 5. Los 5 son mis favoritos. Todos son muy particulares. ¿Ah, sí? Sí. Oye, sí. y la misma pregunta. Si tuvieras, seguro ellos van a ver este video en 20, 25 años, 30 años, ¿qué mensaje te gustaría dejarles? Si a lo mejor quieres dejar a cada uno un mensaje, ¿está bien? ¿O quieres hacer un mensaje corto para todos? ¿Qué te gustaría que escucharan de ti? Que sean buenos, que sean buenas personas con todo el mundo, con todos los que les rodeen, porque siempre la bondad se reditúa. Ok. Tus hijos ya no viven contigo. Sí, todavía tengo 2 chiquitos, ¿Ah, sí? uno que está estudiando la licenciatura en Derecho y la otra está estudiando Psicología. Las 3 mayores, una ya me hizo abuela, la otra está trabajando en Saltillo y la otra vive en Querétaro y trabaja en el juzgado tercero familiar. Ok. ¿Y cómo vives el tema de tener nietos? Pues bien, divertido, con los celos de los hijos, porque creen que sí quiero más a los nietos que a ellos, que si a ellos les permite algo y a los otros no, y así. Claro. Pero sí, bien. Estudiaste en la Autónoma de Querétaro. En la Autónoma de Querétaro. En San Juan, en Querétaro. En Querétaro, en San Juan todavía no teníamos universidad, solo prepa incorporada a la universidad. ¿Y cómo fue tu ingreso? A la Facultad de Derecho. Ajá, o sea, ¿te preparaste? ¿Cómo fue tu primer contacto con la carrera? Fíjate que, bueno, pues para pagar mis estudios, aparte de todo, hacía trabajos a máquina en la casa y había un muchacho estudiante de la licenciatura en Derecho y yo le maquinaba sus trabajos. Entonces... ¿Con maquinar trabajos a qué te refieres? Escribía a máquina. Ok. Escribía, es que yo todavía usaba máquina de escribir manual. Entonces yo le hacía sus trabajos y pues ese era un contacto directo con el área del derecho. Y cuando ingresé a la universidad, cuando iba a entrar a la universidad, él me consiguió una guía de estudio y con ella me preparé para hacer mi examen. Ok, ¿y entraste, tenías alguna materia preferida? Ya sabes que todos como que entramos tenemos un penalista dentro de nosotros, ¿no? ¿Cuál era tu materia preferida? ¿Tenías alguna orientación en ese sentido? No, yo cuando entré a la escuela me empezó dando clase el maestro Francisco Guerra Malo y me encantaba su clase y era más bien en relación con el derecho civil más que con el derecho penal. Y entonces, pues como que esa fue la que me enganchó primero, ¿no? El derecho civil y bueno, más adelante pues ya, las demás materias fueron como quedando el perfil de cada una de ellas. ¿Tuviste algunos profesores que te hayan marcado? Digo, ya me mencionaste uno, pero durante la carrera, ¿hubo algunos profesores o algunas personas, alumnos, que te marcaron en tu carrera? Pues como con admiración, pues sí, por ejemplo, el licenciado Juan Francisco Durán, me dio clase también el licenciado, que fue además nuestro gobernador, el licenciado Burgos, me dio clase Chucho Rodríguez, me dio clase pues algunos notarios que hoy pues son prominentes notarios, obviamente. Yo creo que en conjunto tuve la fortuna de tener grandes maestros como el licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez, el licenciado Jorge García, el licenciado Rosales Villagómez, quien me dio la oportunidad de ingresar al Poder Judicial. Pues la verdad tuve una camada de docentes que ya Sí. los quisiéramos
toda vez de regreso. Sí, quisiéramos la mitad de alguno de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más digo, para la gente que no es de Querétaro, a lo que se refiere la maestra, que todos los nombres que mencionó son instituciones de Querétaro, son juristas sumamente reconocidos en Querétaro, ¿no? Son como los rockstars, digámoslo así, de aquí de Querétaro. ¿Cuál fue tu primer trabajo ya en un tema jurídico? ¿Fue durante la carrera? ¿Fue después? ¿Cuál fue tu primer trabajo como tal ahí? O sea, como trabajo ya estando estudiando la carrera, estuve trabajando un rato muy pequeñito con el licenciado Durán, después estuve un rato en la Fiscalía, o antes Ministerio Público, y luego en el Tribunal Superior de Justicia, ya en mi contacto directo con lo que es el ámbito jurídico. Fíjate que nosotros tenemos como de repente mucho contacto con pasantes de derecho, con chicos que a lo mejor están estudiando y a veces llegan con nosotros y nos dicen, oye, dame trabajo o dame un espacio en tu oficina, lo que sea, y llegan y nos piden, quiero ganar 30, 40 mil pesos, seguramente nos van a escuchar a muchos estudiantes de derecho, muchos pasantes de derecho. ¿Qué consejo les darías? ¿Hay que ponderar la experiencia? ¿Hay que buscar un trabajo estable? ¿Hay que tratar de nutrirse de la mayor información? ¿Qué piensas al respecto? Yo les diría que si ingresan como meritorios a una institución como lo es el Poder Judicial, se los he dicho siempre a todos mis alumnos e incluso jóvenes que llegan al Tribunal Superior de Justicia, van a aprender como en el mejor de los diplomados y se va a superar y no les va a costar, porque realmente aprender en el ejercicio es lo máximo, independientemente de que no perciban ningún sueldo al principio. Claro que todos quisiéramos entrar y ganar dinero, pero no siempre se puede, o sea, necesitamos empezar aprendiendo y cuando salimos de la facultad estamos en pañales, no sabemos absolutamente nada, necesitamos ir aprendiendo y ya una vez que demostremos el aprendizaje, pues seguramente vendrá la remuneración solita, hasta sin pedirla. Claro. ¿Extrañas algo de la Facultad de Derecho? De la facultad no, porque sigo dando clase. O bueno, déjame reformular. ¿Algo como estudiante que extrañes de la facultad? ¿A tus profesores? ¿Ir a la universidad? No sé, ¿hay algo que extrañes? Pues te digo, como sigo dando clases, realmente me mantengo en contacto directo con la facultad. Yo realmente disfruto mucho dar mis clases, estar en el salón de clase y no he dejado de estudiar tampoco porque, bueno, recientemente terminé una maestría, un diplomado, entonces continuar, el escuchar también nos hace aprender y realmente por eso tal vez no dejo de estudiar. En este momento estoy haciendo una maestría en psicología, entonces realmente sí, yo me mantengo como que en contacto con la universidad tratando de aprender siempre. A ver, platícame de esto, licenciada en Derecho y… Sí, yo soy licenciada en Derecho, soy maestra en Derecho Penal, tengo un doctorado, tengo una maestría en notarial, un diplomado en Derechos Humanos, un diplomado en Civil y Familiar, también tengo un diplomado en Amparo y ahorita estoy preparándome en una maestría en Psicología. ¿Cómo haces para estudiar tanto? Pues nos damos un ratito, para mantenernos al día. Oye, y justo iba a esta pregunta. Digo, ahorita nosotros ya tenemos el use digitalizado, ya tenemos las jurisprudencias digitalizadas, ya tenemos ChatGPT, ya tenemos el Google, tenemos un montón de buscadores, ¿no? Pero antes era mucho más complicado encontrar toda esta información, ¿no? En el tema académico, como qué lecciones básicas, qué consejos le darías a un estudiante para estudiar? O sea, por ejemplo, te lo platico, ¿no? A mí me dicen, revisa diario el diario oficial de la Federación, revisa todos los viernes el semanario. ¿Cuáles son esos consejos que tú le das a un estudiante para que tenga esa habilidad académica? Mira, hoy tenemos como una práctica de que todo es rápido, ¿no? Entonces, y sobre todo en los TikToks, en todo lo que son redes sociales, todo lo obtenemos de inmediato. Entonces, lo que hemos estado haciendo para que los muchachos aterricen un poco y conecten el cerebro con la escritura es pedirles los trabajos a mano. Porque cuando nosotros escribimos, estamos aprendiendo dos veces, visual
e intelectualmente. Entonces, al estar escribiendo, ven lo que escriben y lo piensan. Entonces, realmente eso nos hace reconectar con nosotros mismos. Y bueno, seguramente a ti también te ha de haber tocado escribir mucho en algún momento y seguro recordarás que te necesitabas volver a hacer los apuntes para llegar al examen. Y te decías, bueno, ¿para qué los haces otra vez? Bueno, porque esa es una reconexión que necesitamos, es como una especie de neurotransmisión que se da entre nuestro cerebro y el recuerdo, ¿no? Claro. Que nos ayuda mucho. Oye, maestra, se me pasó una pregunta, déjame, ahorita que me acordé. Hace ratito tuvimos el gusto de saludar a tu esposo. Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? Pues tenemos aproximadamente 23 años. Ok, misma pregunta. Seguro tu esposo en algún momento va a ver este video en un futuro, o a lo mejor, si tenemos suerte, lo va a ver en un TikTok. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a tu esposo? Pues decirle que muchas gracias por el acompañamiento, porque gracias por no por no hacerme sentir culpable de trabajar, por no hacerme sentir culpable de estudiar, no hacerme sentir culpable de nada, porque a veces esa culpa es como un lastre que nos detiene y él me acompaña y se sube a la misma aventura a la que yo me quiero aventar y no me hace sentir culpable de disfrutar incluso mi trabajo. Claro, ok, vuelvo al punto de la facu. Te titulaste, ¿cómo eras de estudiante? ¿Te gustaba mucho el aula? ¿Eras de buenas calificaciones? Sí, la verdad, en la licenciatura me fue muy bien, tuve un adecuado promedio, pero hice tesis, me titulé mediante… Ya casi nadie hace tesis. Sí, exactamente, yo hice una tesis, fue mi director, el doctor Alcocer, y se llamó La prostitución femenina como problema social. Ok. Y entonces ya desde ese momento hicimos la acotación prostitución femenina, porque no solamente existe la femenina, entonces me dijo el doctor, vamos a tener que ponerle como femenina. Entonces sí, fue mi trabajo de tesis para titularme. Tesis consultable en los archivos de la Facultad de Derecho. Así es. Ok. Maestra, quiero brincarme un poquito a esta parte. Quiero hablar mucho sobre tu trayectoria porque para mí es más que claro que no hay nadie mejor preparada que para ser ministra. O sea, hace rato me platicabas tu trayectoria y está increíble. ¿Qué hace la Suprema Corte? O sea, sabes que no solamente nos ven abogados, nos ven gente de todos colores y sabores. ¿Qué hace la Suprema Corte? Bueno, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de los ministros, pues es un resguardo de la Constitución, que nuestra normatividad esté alineada a la Constitución, hace revisiones incluso de problemas entre municipios, entre estados, todas estas cuestiones que revisan la legalidad, ¿no? Y pues justamente acabamos de celebrar los 200 años de la Suprema Corte de Justicia hace 2 días. Fíjate que yo soy me gusta mucho consultar sentencias o criterios que emite la Corte. Corrígeme si estoy diciendo algo mal, por favor. Pero ellos discuten, por ejemplo, han discutido temas, por ejemplo, el poliamor, por ejemplo, el uso lúdico no puedo decir la palabra. Han discutido estos temas que son como muy controversiales, muy polémicos. Quisiera hacerte 2 preguntas y que me lo explicaras, como tú bien sabes, en lenguaje muy sencillo. ¿Por qué esos asuntos llegan ahí? ¿Ese tipo de asuntos llegan a la Corte? Vaya, ¿qué exactamente, además de lo que me dijiste, por qué la Corte resuelve esos asuntos, ¿no? Bueno, porque son de un impacto obviamente no solamente locales, sino obviamente es un impacto totalmente nacional y nos dan luz obviamente en las resoluciones que tanto los jueces, los colegiados, los jueces de distrito habrán de resolver. He de decirte que, por ejemplo, cuando yo era proyectista, pues las resoluciones de la Corte que teníamos en los libros, las jurisprudencias y demás, pues los cuidábamos como oro molido, porque justamente era lo que nos daba, obviamente, las herramientas para fundar, motivar, argumentar las resoluciones, ¿no? Y pues sí, incluso, por ejemplo, pues ya tienes ahorita lo de la prisión preventiva oficiosa, que nos hicieron observación y demás, pues ¿quién nos va a dar el lineamiento de cómo abordarlo? Pues la Suprema Corte. ¿Qué nos dice? Bueno, mira, como ya nos observaron internacionalmente, ya nos dijeron que estamos violentando los derechos humanos
que nuestros artículos, tanto el 19 como el 18, son contradictorios, porque en unos nos hablan de mínima intervención y el 19 tiene una intervención máxima porque hasta nos aumentaron el catálogo de delitos. Pues entonces la Corte nos dice, bueno, que no le denomines prisión preventiva oficiosa, llámale prisión preventiva justificada, y realmente justifica por qué se está dando, ¿no? Por qué sí es viable que se decrete en este momento. Okay. Y entonces esas son herramientas muy útiles para los juzgadores. Ok, a ver, la Corte es un contrapeso. Claro, es el contrapeso perfecto entre los dos poderes. No estamos hablando que tengan que estar en contra. Cuando hablamos de contrapeso es el equilibrio, por eso nuestro símbolo pues es justamente la diosa de la justicia, donde está en un equilibrio perfecto en la balanza. Claro, digo, voy a poner un ejemplo que, digo, yo doy clases, evidentemente persiguiendo expectativa de grandes docentes, pero yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos, ¿no? Y les digo, imagínate que el día de mañana se emite una ley, se promulga una ley, no sé, donde se prohíbe la barba y los tatuajes. La Suprema Corte puede actuar en contra de esa ley. Si hay un derecho humano que se esté violentando, por supuesto que en ese momento habrá de pronunciarse la Suprema Corte al respecto, ¿no? Buscando el equilibrio. Claro, buscando un equilibrio adecuado. Ok, y te hacía otra pregunta. ¿Por qué llegar o por qué buscar el cargo de ministra? Digo, esa fue realmente mi postura, lo que te mencionaba hace un rato. Y bueno, pues de ministra, porque yo ya fui juez, ya fui magistrada de la Sala Civil, de la Sala Penal, de la Sala Electoral y presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y la verdad es que el sueño yo creo que de todo estudiante de Derecho es llegar un día a la Suprema Corte, y llegar al cargo de ministro, pues obviamente ya es una fantasía. Claro, oye, y volviendo, quiero empezar. ¿Por cuáles fueron tus puestos, maestra? Bueno, pues yo en el Poder Judicial inicié como secretaria auxiliar de acuerdos en la Sala Penal. Después fui directora de Servicio Social. Después fui directora de Orientación y Servicio a la Ciudadanía. También fui la creadora de la primera unidad de asistencia a víctimas en el Estado, la creadora y en operación los módulos de atención al indígena cuando estaba el movimiento zapatista. Okay. En Querétaro nosotros lo pusimos, bueno, una propuesta del Instituto Nacional Indigenista con una servidora hacia el entonces magistrado presidente de la sala y después presidente del tribunal. Y bueno, directora de Orientación y Servicio a la Ciudadanía, secretaria particular de Presidencia, juez del primero penal, juez del quinto penal, juez del sexto penal, juez del juzgado segundo penal de San Juan del Río, magistrada de la Sala Penal y electoral, en tiempo electoral, porque antes no teníamos tribunal electoral, y presidenta del tribunal y después magistrada de la Las cámaras Sala me platicabas algo de tu mamá. Sí, fíjate que pues ella, si nosotros batallamos para estudiar, en el caso de ella, pues era nulo el estudio. Cuando ella era niña, pues no había posibilidades de que las mujeres estudiaran. De hecho, muchas cosas. Ella aprendió a tejer con popotes del campo y después decidió estudiar. Por eso digo que uno no puede rendirse, porque pues ya siendo ella una señora, decidió estudiar la primaria. Entonces estudiamos juntas, yo estudiaba la prepa y ella estudiaba la primaria. A mí me tocó ayudarle a enseñarle a dividir, a restar, a aprender. Recibió su certificado y yo recibí el mío de preparatoria. Qué bonito. Oye, quería que lo dejáramos en video porque me parece una historia bastante bonita. Me comentaste también de tu trayectoria. Sabrás que mi plática es como, ¿sabes? Pero me dijiste que fuiste juez penal. Sí. Tuve la oportunidad de ser juez penal en 4 diferentes juzgados. ¿Es cierto, maestra, que los jueces dejan libres a las personas? Pues solamente que no venga bien elementada en este momento las carpetas de investigación, que se haya violentado el proceso, pues entonces si el juez no tiene herramientas para decretar un
una prisión o una medida tan, Claro. obviamente, sobre todo una medida tan dañina como lo es la libertad, ¿no? Claro. ¿Recuerdas algún asunto complejo? ¿Recuerdas algún asunto que te hizo aprender mucho? ¿Cuál es uno de estos asuntos que te tocó resolver como juez penal que hayas dicho, este estuvo... Pues mira, fueron muchísimos. Realmente, como fui mucho tiempo juez penal, realmente hay varios asuntos, pero algunos complicados como cuando nos repusieron un procedimiento y de unos jóvenes que habían sido abusados y ellos ya eran jóvenes adultos, cuando nos reponen el procedimiento y que tuvimos que llamarlos para llevar a cabo las diligencias y volver a llevar a cabo los careos, porque en aquel momento se llevaban así, fue muy difícil porque pues durante todo el proceso habían sido acompañados por sus mamás o sus papás y cuando tuvimos que reponer el procedimiento nos pidieron por favor que no esté mi mamá, ¿no? Entonces ya no soy niño, entonces y fue muy complicado porque es remover todo, ¿no? Todas las emociones, todo esto. Entonces para mí fue muy difícil, o sea, fue muy difícil en ese sentido, en el sentido de que los ves como ya son unos jovencitos, tú como mamá dices, híjole, me gustaría casi que abrazarlos, ¿no? De que del sufrimiento por reponer un procedimiento que a veces dices, híjole, ¿cómo se...? Y aunque es una decisión de amparo y que tú como juez lo tienes que cumplir, dices, ¿por qué no pensaron en este momento, al momento de reponer el procedimiento, ¿no? Entonces es difícil, ese tipo de cosas son muy complicadas. En derecho no hay empates. En derecho no hay empates, ¿no? Ok. Y sobre todo, si pudieras evitarle el sufrimiento a alguien, eso sería extraordinario, ¿no? Pero a veces ni modo. Ese es un asunto que Que te marcó mucho. que me dejó pues con mucho dolor. Oye, y como juez penal, maestra, ¿cómo vives? O sea, entiendo que ustedes están en contacto con cuestiones, no sé qué palabra utilizar, con cuestiones muy complicadas, con cuestiones sociales muy difíciles. ¿Cómo logras manejar las emociones? ¿Cómo logras manejar el estrés? ¿Cómo logras desapegarte de unas cosas y de otras? ¿Cómo resolvías los asuntos? ¿Cómo era ese ejercicio en la vida profesional? Es complicado porque yo incluso planteo, ahora que estoy en esta candidatura, estoy planteando la desintoxicación judicial. Desintoxicación judicial. Okay. Y cuando yo hablo acerca de esta desintoxicación judicial, es eso, porque tú estás en constante, por ejemplo, el juez familiar o el proyectista familiar está en constante contacto con emociones y emociones que incluso a veces te recuerdan a tu propia historia, ¿no? Entonces, pero es diario, entonces es como todos los días ver el sufrimiento de alguien, el sufrimiento, entonces buscar esa desintoxicación judicial creo que sería muy adecuado para tener proyectistas más sanos, jueces más sanos, para que aborden los asuntos con mucha mayor libertad mental, porque nosotros tenemos que estar con una salud mental adecuada para abordar todo este tipo de asuntos. Desintoxicación Judicial. No, nunca lo había escuchado, ¿eh? No, yo tengo en mi tesis algo así parecido, en mis tesis tanto de maestría como de grado, de doctorado, hablo acerca de estas figuras en diferentes ámbitos y yo creo que para nosotros sería muy adecuado tener este tipo de actividades. Oye, entiendo que en materia penal, te lo digo porque yo me dedico al derecho laboral, derecho del trabajo, y ahora estamos copiando muchas cosas del derecho penal. Hubo un cambio muy importante en el sistema de justicia penal hace algunos años. Vi en tu currículum que tienes algunas contacto con otros países, contacto con Estados Unidos respecto de este tema penal. Sí, fíjate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a algunos jueces por Estado de la República. Yo fui de esos jueces que se eligieron para capacitarse en el sistema de justicia penal adversarial y también formé parte de la comisión implementadora de este sistema de justicia en nuestro estado y efectivamente me capacitaron en Colombia, en Chile y en Boston para la implementación de este modelo y también soy docente certificado por CETEC, que fue justamente quien nos auxilió en la capacitación para la implementación del sistema.
O sea, el sistema penal actual lo conoces de arriba abajo. Sí, afortunadamente pues estuve justamente en esta implementación. Los juzgados se construyeron cuando ya era presidenta, todo el modelo de cómo deberían estar ubicadas cada una de las fases internas, ¿no? El mobiliario, todo eso. Bueno, pues justo esto se implementó cuando yo era presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y antes estuve en el proceso cuando se creó el Código de Procedimientos Penales Oral del Estado, que nunca entró en funcionamiento porque afortunadamente se empató con el Código Nacional para que el Estado no tuviera 3 códigos y nos costara mucho trabajo tener, claro, 3 tipos de procedimientos, ¿no? Ahora hay muchos también puestos que van para jueces penales, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere llegar a ese puesto en el que tú ya estuviste? Pues realmente yo le diría que disfruten, es un trabajo maravilloso, que nos preparemos todos los días porque las decisiones tienen que ser verbales, tenemos que calificar también si el Ministerio Público o Fiscal, si el defensor están preparados o no, y tenemos que hacerlo pues de alguna manera, preguntarle en la audiencia si conoce el sistema, si se preparó para ello, y ser sencillos para no evidenciarlos tanto frente a sus clientes, pudiéramos, claro, decir, pero que se dirijan pues con estricto apego a la norma, ¿no? Y estuviste también en el tribunal. Sí, claro. ¿Y ahí qué hacías? Bueno, en el Tribunal Superior de Justicia, pues como magistrado, pues también llevamos a cabo nuestras audiencias, la revisión de las resoluciones de los jueces. Ya ves que cuando estamos en el tribunal, pues ya recibimos las apelaciones, confirmamos, modificamos o revocamos completamente las resoluciones, y bueno, pues esa es una tarea también ya de mucho estudio, obviamente auxiliados de los proyectistas que pues también se preparan para ese trabajo, porque solito el magistrado definitivamente no podría con la carga de trabajo. Por eso tiene un pool de proyectistas con sus mecanógrafos para llevar a cabo el estudio. Es decir, tú ahí revisabas lo que hacían los jueces locales. Así es. Claro. Digamos que si a lo mejor había algún juez local que aplicaba o violentaba algún derecho, tú reparabas esa violación. Eso es lo que se tiene que hacer por parte de los magistrados. Ok, ¿y después de ahí, del tribunal? Ahí ahí concluí mi ejercicio dentro de lo que fue el Poder Judicial, porque después pues pasé a ser presidente del tribunal, terminé la presidencia después de 3 años, regresé a la sala civil, y ya una vez estando como magistrada de la sala civil, pues ya me retiré. No, ¿y cuál extrañas más? Pues el ejercicio del estudio de cada asunto siempre pues es como una droga, definitivamente. Es adictivo. Es adictivo, es estar estudiando siempre, ¿no? Aunque, bueno, yo procuraba que mi personal, y también esa es otra de mis propuestas para la Suprema Corte, que mi personal no tuviera que ir los fines de semana, que mi personal no tuviera que quedarse tanto tiempo después del trabajo. Entonces tratábamos de optimizar el tiempo y que realmente nos ajustáramos a nuestros horarios, y que solamente en caso estrictamente necesario tuvieran que ir a deshoras de trabajo. Entonces también esa es una propuesta de tratar de ver cómo se optimizan los tiempos, porque sabemos la hora de entrada pero no la de salida, y claro, creo que el personal también tiene familia y tiene que pues obviamente disfrutar también espacios de esparcimiento. Esto hace como match con lo que me comentabas de tu esposo, ¿no? Sí. Que le das las gracias por haberte permitido trabajar tanto, ¿no? Sí, así Oye, es. ¿Cuánto tiempo duraste en el Poder Judicial? Pues en el Poder Judicial duré 33 años. 33 años. Uh-huh. No sé si decirlo, pero yo tengo 33. Exactamente, imagínate. O sea, estuviste desde el 91, 92. Sí. Y ahora estás, ya te retiraste, pero sigues estudiando, sigues teniendo contacto con todo el aspecto jurídico, porque pues sigo impartiendo clase en la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en Amealco, y también en Querétaro. Maestra, platícame un poco, y ya entrando, quiero esto, más bien son algunas preguntas previas y quiero entrar a lo de tu candidatura. Sabrás que ahorita estamos en una era digital,
¿qué piensas de la justicia digital? ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Qué piensas de toda esta nueva era? Ya ves que hay muchas revistas que nos dicen que los abogados vamos a desaparecer por las inteligencias artificiales. Me gustaría también que me platicaras, regresando un poco al tema, cómo meditabas tus sentencias. ¿Tenías algún ritual? ¿Tenías algún protocolo para decir, híjole, este asunto está complicado, déjamelo estudio, lo debatías? ¿Sería eso? Y ¿qué piensas también sobre, a mí me gusta mucho hablar sobre las lecturas, en las sentencias en lectura fácil? ¿Qué piensas de ellas? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Cómo ves estos temas? Es que cada caso requiere una atención especial. Entonces, porque pues se me hace difícil pensar que por inteligencia artificial podamos resolver un asunto. Hoy tenemos esa facilidad, tú entras a la computadora y bueno, para nosotros que provenimos de una historia donde aprendimos desde la taquigrafía, la mecanografía, empezar a usar las computadoras 286 Acer antes de que empezaran todas las Qué buena demás. memoria tienes. Entonces, pues realmente fue complicado, ¿no? O sea, es ir avanzando. Cuando nosotros éramos proyectistas eran 6 copias para los magistrados y teníamos que poner las hojas calca, y cuando teníamos que resolver, que corregir algo, empatarlas nuevamente para poder corregir exclusivamente la palabra, era todo un arte, ¿no? Hoy tenemos una inteligencia artificial que tú le das una palabra o una pregunta y te desarrolla todo un concepto. Y si nos quedamos con ese concepto, probablemente fallemos, porque la inteligencia artificial no está totalmente alimentada de todas las teorías y de todos los aspectos, y nos quedaríamos cortos. O si incluso me ha tocado ver algunos trabajos de mis alumnos, ¿no?, que por ahí nos quieren camuflajear este tipo de cosas, y bueno, pues te das cuenta que están fuera de contexto, ¿no? Claro, sí. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar estos aspectos de inteligencia artificial, que son una herramienta obviamente fundamental, así como el celular hoy es una herramienta, no es solamente una distracción. Lo podemos utilizar como una distracción, pero también es una herramienta. ¿Y para cuántos es su herramienta de trabajo? Simplemente para los que reciben pedidos. Vamos a ver un elemental, los que reciben pedidos para llevar los Didis o todos estos, ¿no? Eso es su herramienta de trabajo, es muy importante. También puede ser que esta inteligencia artificial vuelva a ser para nosotros una herramienta de trabajo, pero como complemento, no la base, porque siempre tenemos que ver el contexto del lugar en el que sucede el hecho, ya sea delictivo, ya sea civil, ya sea familiar. Tenemos que ver el contexto. Una inteligencia artificial no sabe del sentimiento de las personas, una inteligencia artificial no tiene el contacto con el individuo. Entonces, por lo tanto, creo que es una herramienta y va a ser mucho, muy útil, como es ahora, por ejemplo, que los exhortos a nivel federal ya los podemos tramitar vía electrónica, ya no nos tenemos que ir, e incluso el Poder Judicial del Estado también ya está recibiendo esta capacitación para que los exhortos sean de esa manera y no tengan que trasladarse de una ciudad a otra, ¿no? Claro. Creo que son herramientas que nos van a facilitar el trabajo, pero no creo que lleguen el tema. Ni a sustituir a los abogados. Oye, maestra, y respecto, mira, me surge esta pregunta que siempre igual hago. Vemos a los ministros de la Corte como gente súper inaccesible. O sea, me refiero a que para localizar alguno, o a lo mejor tal vez ir a platicar tu asunto, o echarte un alegato de ida, es como imposible, ¿no? Y no solo pasa, o bueno, no solo lo he escuchado, por ejemplo, en tema de corte, ¿no? Sino en tema de magistrados, en jueces, que dices, híjole, para localizarlo es imposible, ¿no? En caso de que llegues a resultar vencedora como ministra, vas a ser una ministra de puertas abiertas, ¿cómo vas a lograr esta cercanía con la gente para la administración de justicia? Pues en ese aspecto no creo que me cueste ningún trabajo. Yo siempre he sido una persona que a todo mundo recibe, con todo mundo platico, y sobre todo en tratándose de temas en los que está involucrado algún asunto, las partes y demás. Bueno, hoy en materia penal he de decirte que pues si vas a recibir a uno, tienes que recibir a los dos juntos, obviamente para guardar ese equilibrio por los principios que tenemos, ¿no? Pero siempre he sido una persona accesible para platicar con cualquiera de las partes,
Y además este proceso en el que nos encontramos hoy por hoy, yo creo que no sé si el legislador, el constituyente haya pensado en ello cuando decidió que tanto jueces, magistrados y ministros que aspiren a hacerlo, lleguen a la ciudadanía y que platiquen con ellos y que les expliquen, porque creo que puede ser un muy buen ejercicio para que la ciudadanía también se involucre y conozca la diferencia entre policía judicial y poder judicial, para que sepa que no son no es lo mismo y que podamos incluso difundir parte de lo que es la cultura jurídica a la que la ciudadanía debería pues interesarse. A lo mejor este es un buen ejercicio para ello. ¿Y cuál es la diferencia? Pues es que la policía pues es la que nosotros nos encontramos hoy por hoy, ¿no? Y el Poder Judicial pues es quien resuelve los asuntos. Claro. ¿No? Y debo confirmar lo que dices, maestra, porque voy a ser bien sincero y este es algo que digo a título personal. Nos recibiste muy amablemente en tu casa, a mí y a mis chicos, Alex, Renzo, nos invitaste a un desayuno, te sentaste con nosotros a comer, nos abriste las puertas de tu casa, tu esposo nos saludó, nos diste apertura completamente, o sea, en realidad yo estaba un poco nervioso para entrevistarte, pero nos recibiste como una persona, no sé si me doy a entender, ¿sabes? Pues es que, bueno, en el caso yo soy como muy amable siempre, pero en el caso de los asuntos jurídicos, las personas no llegan a un juzgado o a una fiscalía diciendo, ay, qué emoción, qué padre voy a ir a una fiscalía, Claro. o qué emoción, qué padre voy a un juzgado. Entonces, yo siempre le he dicho a mi personal, cuando tengo mi personal, digo, a ver, no vienen por ganas, no vienen por gusto, vienen porque tienen un problema y si todavía nosotros les hacemos más terrible el problema con nuestro trato, pues es muy complicado. Entonces creo que he logrado que mis equipos de trabajo tengan esa empatía también con la ciudadanía y no creo que cueste trabajo ser amable. Básicamente seguirás haciendo lo que vienes haciendo. Exactamente. Maestra, perdón, y ahora estás como candidata. ¿Cómo te encontramos en la boleta? Quisiera que nos platicaras un poco, tal vez un poco más extenso, a lo mejor las propuestas que traes. Ya la gente conoció mucho tu currículum. Yo conozco tu currículum y honestamente confirmo. Tú sabes que cuando te invité a grabar, te dije quiero grabar cuanto antes porque me interesa mucho que la gente conozca tu currículum y tu trayectoria porque es increíble. Pero bueno, ¿cómo te encontramos en la boleta? ¿Qué propuestas hay? Platícame un poco sobre ello. Pues mira, como propuestas pues son estos dos aspectos que te acabo de mencionar y de pronto ahora que andamos pues en campaña, por decir algo, tengo que decirles que es una campaña jurídica, no política. Y que en una campaña jurídica, pues yo no les puedo ofrecer, les prometo una sentencia muy preciosa, porque pues obviamente tú dices, no hombre, yo no quiero una sentencia, ¿no? Ni tampoco quiero una resolución, no quiero, eso no quiero. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? Una justicia transparente, honesta, preparada, dedicada y velar por estos aspectos, velar por el personal que está tan entregado al Poder Judicial, que da su vida al Poder Judicial, velar por ese personal para que tenga sus espacios de desintoxicación judicial y velar porque se respeten sus horas de descanso, velar porque se respeten sus horas, o por lo menos, si, como les digo, si yo siendo presidente del tribunal tenía que conjugar 12 voluntades, pues lo mismo pasa en el pleno de la Suprema Corte. Se tienen que conjugar 9 voluntades. Yo no les puedo decir, les voy a transformar la forma en que se dicte una sentencia. Por supuesto que no. ¿Por qué? Pues porque es el pleno quien tiene que decidirlo y se tienen que consensar todas las 9 voluntades, ¿no? Entonces creo que, pues más bien lo que puedo ofrecer es mi experiencia, mi conocimiento, mi dedicación, mi amor a la justicia. ¿Hay democracia en la Corte? Pues sí, porque las decisiones se toman por voto. Claro. Maestra, la verdad es que ha sido bastante enriquecedor platicar contigo y no te lo digo porque porque lo platiquemos tras cámaras, pero sí me gustaría armar una parte 2 contigo, ¿sabes? Claro, con mucho gusto. A mí me encanta, la verdad es que la forma en la que nos compartes tus experiencias. Pero sí me quedé con ganas de platicarte, por ejemplo, temas más académicos, temas mucho más
jurídicos. Yo estuve retroalimentando con algunos colegas y la mayoría de ellos me refieren a que eres una completa institución aquí en Querétaro, ¿sabes? Maestra, ya para cerrar, me quedó pendiente lo de la boleta. ¿Cómo te encontramos en la boleta? ¿Qué color, qué número? ¿Cómo deben de votar? ¿Cómo está el tema ahí? Pues voy a estar en la boleta morada. Soy la Morada. número morada. Sí, soy la número 28. Me encuentran como MA.Consuelo Rosillo Garfias. Y bueno, pues si cuento con su aprobación por parte de la ciudadanía, pues pongan el número 28 en su boleta. La boleta, entiendo, por las que yo he visto, tienen como 3 recuadros arriba. Viene una columna de hombres, una columna de mujeres. Así es, se estableció buscar una paridad de género y en esa paridad pues obviamente se está señalando, bueno, en este lado se encuentran mujeres que son 33 personas y en la siguiente otras 30, como 30 también, ¿no? 28, 30 son hombres y bueno, pues nosotros elegimos ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo les digo, definitivamente podrá ser que no estemos muy contentos con esta elección, que a lo mejor se ha calificado que no fue la mejor opción, pero si nosotros queremos que no se imponga a alguien, pues hay que ir a votar y que además podemos elegir por quién votar. Y sobre todo hay una plataforma del INE que se llama Conócelos. Ahí en esa Conócelos viene su bibliografía, quiénes son, qué han hecho, a qué se han dedicado, e incluso uno que otro mensajito, porque nos preguntaron ahí qué proponíamos, cuál era nuestra percepción de la justicia, qué era justicia para nosotros incluso, y bueno, pues vienen ahí algunos aspectos que si bien es cierto no podrán conocernos a fondo, pero sí tener un voto más razonado, ¿no? Fíjate que yo he tratado de entrar a la plataforma, a veces como que se buguea, a veces es un poquito lenta y así, pero tus redes sociales, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales me encuentran como @Consuelo Rosillo Abogada, en todas las mismas. Es que como no soy muy diestra, entonces está Es tanto en Instagram, en X, en TikTok. Facebook, TikTok, en todas estoy como @Consuelo Rosillo Abogada. Claro, ¿tienes alguna verificada para que te ubiquemos mejor o No, no? está bien, Ok. así solamente. Pues fíjate, maestra, yo sí quiero hacerte una pequeña petición de tus redes sociales, que si no sigas compartiendo el contenido, ¿eh? En estos días, antes de contactarnos, vi algunos videos tuyos. Si tienes mucho que compartirnos a los abogados más jóvenes, ¿eh? No, te pido que no lo dejes de hacer. Muchas gracias. Sí, de hecho empecé con un ejercicio porque soy nueva en redes sociales y bueno, estoy tratando de compartir contenido sensible y de conceptos que de pronto los escuchamos pero no los hemos aterrizado completamente, entonces pues ahí espero que sí sean de utilidad también. Sí, en realidad, esto no lo hago con mucha frecuencia. Tú sabes que hay muchos creadores de contenido en TikTok que suben contenido, que por subir contenido, pero honestamente creo que el contenido que tú tienes y que nos puedes aportar, maestra, sí es de mucha calidad. Muchas gracias. Ojalá tu equipo y ustedes lo puedan seguir haciendo porque de verdad es información sumamente valiosa. Ahora, ¿dónde estás dando clases? Estoy dando clase aquí en Amealco, en el campus Amealco, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y estoy dando clase también en Querétaro, en CEU. De acuerdo. Muy bien, maestra, no me queda más que agradecerte mucho la plática. Nos echamos una hora corrida. Gracias. A mí se me fue muy rápido. Muchas gracias por invitarnos aquí a Amealco. Es un lugar precioso. Muchas gracias por el desayuno. Y pues nada, quisiera comprometerte que si resultas vencedora nos regales una parte 2. Ay, claro que sí. Y aunque no resulte vencedora, también. Te lo Gracias. agradezco. En comentarios van a encontrar las redes sociales de la maestra Consuelo. Ahí les dejo sus datos y pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. No, olvídenlo. Se me olvida algo. Maestra, fíjate que yo le copié un ejercicio a otro youtuber donde les pregunto que si tú tuvieras la oportunidad de que en 2 o 3 segundos todo el mundo viera una frase que tú quisieras que leyeran, ¿qué frase sería? Sean buenos con sus semejantes. Okay, listo. Muchachos, terminamos. Gracias.